Hola iglesia, nuevamente bienvenido a nuestra segunda transmisión en vivo. Estamos felices de tenerte aquí en casa, tu casa. Si estás con alguien ahí en tu sala, en tu recámara, en la cocina, donde estés, voltea, dale una sonrisa grande y dile qué bueno que Dios nos ha regalado un día más de vida. Estamos muy felices de tenerte aquí y a nombre de nuestros pastores Humberto y yo Lacero, te damos la más cordial bienvenida aquí a tu casa. Bueno, tengo un par de anuncios para ti y el primero es que continuamos con Grupos Conexión. Si tú eres teen o joven, continuamos con esta dinámica de la aplicación Zoom. Si tú no la has descargado, te invitamos a que la descargues, es totalmente gratuita, pero igual si tú tienes alguna duda, puedes acercarte a tu jefe de Grupo Conexión para que él te resuelva tus dudas y te ayude, para que estés conectado el martes a las 8 y el miércoles a las 8:30, depende sea de tu Grupo Conexión. Si tú eres parte de Entre Amigas o Conectados, vamos a continuar enviando audios a través de WhatsApp para que tú puedas seguir recibiendo la palabra de parte de nuestros pastores. Por último, tengo un mensaje increíble para toda nuestra iglesia. Vamos a tener invitado especial a nuestro amigo Yesaya Hansen de la iglesia en Tepic, La Fuente Ministerios. Va a ser el martes 31 a las 8 de la noche en Facebook Live. Así que te invitamos a que te conectes. Empieza 10 minutos antes para que no tengas problemas con la conexión. Invita a toda tu familia, mándales el link para que se conecten. Y bueno, es todo lo que tenemos por hoy. Te invito a que abras tu corazón y recibas la palabra que Dios tiene hoy para ti. ¿Por qué no me acompañan a darle un fuerte aplauso por la vida de nuestro pastor? Adiós. Muy bien, qué gusto verlos otra vez en este día domingo para la segunda plática. Qué bueno estar con ustedes. Quiero volver a agradecer a todas las personas que han estado depositando sus donativos para que esta iglesia siga funcionando. Todo lo que hacemos es de lo que todos aportamos y gracias a Dios por eso. Quiero aprovechar también para enviarles un saludo de mi hijo Omar. Él está en Australia, está muy bien, pero dice: papá, es seguro que voy a estar ya en cuarentena, va a estar ahí en su casa, al igual que todos nosotros, no va a poder salir, y manda saludos. Los otros jóvenes que teníamos estudiando fuera ya han regresado, fueron enviados de Juárez a Aguascalientes y de Morelia a Aguascalientes. Están en sus hogares, todos estamos bien, gracias a Dios. Y te ayudo, te exhorto, te pido que estés en tu casa. Te exhorto a que estés en tu casa, estés tranquilo, no salgas a menos de que sea indispensable. Sigue todas las reglas de higiene que te ha recomendado nuestro gobierno y estén ahí en casa. Es un buen tiempo para estar leyendo, para estar en familia, aprendiendo. Invito a los padres de familia a que prepares un estudio y se lo des a tu familia. No te sientas raro, pero es muy bueno que lo hagas. Es importante que tus hijos escuchen de tu corazón lo que Dios te va a hablar a ti. Te recomiendo que lo hagas así. Vamos a tener la segunda plática. Hoy vamos a hablar un poco acerca de Pablo. Pablo, en el capítulo 21 del libro de los Hechos, llega a Jerusalén, está en Jerusalén, está ahí haciendo unos votos y de repente una turba va y lo agarra, lo empiezan a juzgar porque lo acusan de haber hablado mal de las leyes judías y lo acusan, entre otras cosas, de haber metido gentiles a un templo, al templo en Jerusalén. Lo vieron ahí con un hombre llamado Trófimo y bueno, es apresado Pablo, es juzgado ahí, pero Pablo acaba apelando diciendo que él es ciudadano romano. Y es llevado a Roma. Del capítulo 21 de Hechos hasta el 28 tú ves toda la travesía de Pablo para llegar a Roma. Estando en Roma, algunos historiadores piensan que estuvo 2 años y medio más o menos, recluido en una cárcel domiciliaria. El último versículo de los Hechos nos narra esto. Si pueden ponerme el capítulo 28, versículo 32 de Hechos. Ahí nos lo narra la Biblia
Dice, no, es 32. Lo que estaba ocurriendo ahí es que Pablo estaba en una cárcel domiciliaria, no estaba, por así decirlo, en el Cerezo de Roma, estaba en una casa, tenía un arresto domiciliario y dice ahí la Biblia, en esta versión NTV, que Pablo predicaba y nadie se lo impedía. Por 2 años y medio estuvo predicando. En otras versiones dice que predicaba libremente y sin impedimento. Y mucha gente de la guardia, como tenía constante guardia ahí, todos los miembros de la guardia desfilaron con él y todos sabían que Pablo estaba predicando el Evangelio. Dice ahí, versículo 31, proclamaba con valentía el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo y nadie intentó detenerlo. Ese era el 28:31, perdón. Ahí predicó Pablo. Ahí estuvo por por muchos días, dice el versículo 31, más de 2 años. Y estando en este arresto domiciliario, Pablo escribe una carta. La carta a los filipenses. La carta también conocida como la carta del gozo. Y quiero llevarte al versículo 12 del capítulo 1 del libro de Filipenses. Pero antes de empezar a leer, te quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez has orado y no se da lo que tú pediste? Sí. ¿Alguna vez has clamado a Dios con una fuerza y una intensidad, seguro de lo que estás pidiendo, y no pasa nada? Sí. ¿Alguna vez has vivido episodios en tu vida en donde tú no esperabas lo malo y te ocurre lo malo? Sí. Y entra a veces condenación porque dices, ¿qué onda? Yo estoy orando, yo le echo ganas, no soy perfecto, pero pues me porto más o menos, ¿no? ¿Qué está pasando conmigo? Quiero aclararte algo. Dice la Biblia que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Amén. Y no te sientas mal cuando no recibes lo que tú oraste. Te voy a decir por qué, amado. Tú y yo tenemos el anhelo y el deseo de orar, a lo mejor por una persona enferma. Pero el que tiene el control de cuándo ocurren las cosas es Dios, no nosotros. Sí. Y tú y yo tenemos que aprender a estar pacientemente esperando lo que hemos orado. ¿Cuántos se han enfermado y le dicen, Señor, sáname, yo creo que tú me sanaste, y el siguiente día amaneces peor? A muchos nos pasa, ¿sí o no? ¿Por qué, amado? Porque tú y yo no tenemos el control del cuándo. El control lo tiene Dios. Sí. El control lo tiene Dios. Y a veces el que nos vaya mal es para bien. ¿No dice la Biblia que todos los que amamos a Cristo, todas las cosas nos ayudan a bien? Sí. Pero todas las cosas pueden ser buenas, pueden ser malas. Vamos ahora sí al versículo 12 del capítulo 1 de Filipenses. Quiero que entendamos muy bien lo que le estaba pasando aquí a Pablo. Les dice, además, mis amados hermanos, recuerdo estaba en la cárcel. Quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. En otras versiones dice el Evangelio, que es la buena noticia. Pablo estaba diciendo, miren, sé que estoy en la cárcel, me tienen aquí entambado desde hace ya buen rato, pero ha sido para bien. Porque quiero que sepas algo, yo no encuentro en la Biblia donde Pablo predicó libremente y sin impedimento, excepto ahí en la cárcel. Y todo el mundo sabía que él predicaba de Jesús. Entonces, aparentemente una situación mala, en realidad estaba sirviendo para bien. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control del cómo y del cuándo. Sí. Y Pablo está ahí feliz. Esto me ha servido para difundir. Y fue un desfile de gentes, y quiero que sepas, mucha gente iba y recibía de Pablo, pero siempre tenía guardia. ¿Quién creen que escuchaba aparte de los que lo visitaban?
Yo creo que alcanzó a toda la guardia del pretorio, es lo que dice en otras versiones. Y todos sabían de Jesús, aunque él estaba en la cárcel. Entonces quiero que entiendas algo, amado. No porque las cosas no te vayan como tú esperas, Dios no sigue teniendo en control tu vida. Dios siempre Él tiene el control de todo lo que nos ocurre. Quiero que entiendas que Pablo no vio como malo estar en la cárcel, lo vio como bueno. Para él fue bueno. Ve el siguiente versículo. Pues cada persona aquí, incluida toda la guardia, sabe que estoy encadenado por causa de ¿quién? Estaba feliz, porque sabía que estaba encadenado en arresto domiciliario por Jesús. Quiero que entiendas algo. Todos tenemos un llamado a amar, a creer en Jesús, pero también a sufrir por Él. No todo va a salir bien en esta vida. Todos tenemos siempre planes optimistas. Creemos que todo va a estar muy bien. Pongo ejemplos de... Te voy a platicar algo que pasó en mi vida. Yo termino de estudiar mi carrera, era joven, acabé muy bien, fui un buen estudiante, trabajé muchísimo, trabajé y estudié, no fue fácil, vivía en otra ciudad, vivía solo. Fue difícil porque yo daba clases y tomaba mis clases y la verdad fue un tiempo duro, de mucha disciplina. Y cuando acabo mi carrera, yo estaba listo para irme a comer el mundo a puños. Y llegó una crisis económica. ¿Y por qué hablo de crisis económica, amados? Estamos a punto de, o ya estamos en una ahorita. Y de estar, miren, yo tenía 12 opciones de trabajo. Me habían hablado de empresas para decirme, queremos que te vengas con nosotros. Me habló un director, yo me quería ir ahí. Yo anhelaba estar ahí. La verdad, escogí a dónde irme. Me entrevistaron, pasé el montón de exámenes. Estaba listo para ganar y seguir con mis planes y yo estaba feliz. Pedí una semana para descansar y vine a Aguascalientes. Yo vivía en Monterrey, me vine a Aguascalientes y estaba muy tranquilo descansando cuando me entra una llamada de la empresa que ya me había dicho que me iba a contratar y me dijeron, lo sentimos, por la devaluación se cancela toda la contratación. Me regreso a Monterrey. De los otros 11 que me hablaron, ninguno me hizo caso. Entonces, de tener un panorama muy padre, en una semana, todo se vino abajo. Todo se vino abajo. Y yo pensé, ¿qué pasó? Yo ya conocía al Señor. Pero te voy a ser honesto, en ese entonces yo solo de vez en cuando leía la Biblia cuando venía a ver a Yola y íbamos a recibir estudios bíblicos, no conocía mucho. Pero esa situación provocó que en lugar de que yo me quedara en Monterrey, que yo siguiera mi trayectoria que yo buscaba allá, el Señor me trajo a Aguascalientes. Y ahí empecé a conocer más y más de Jesús. Entonces, lo que aparentemente en su momento fue malo, fue lo que realmente provocó que yo empezase a leer más y más la Biblia. Estábamos en un grupo de estudios, teníamos 2 o 3 meses y se levanta una iglesia de ahí, de ese pequeño grupo, y de repente el pastor empieza a darnos pláticas en su casa. Y al poco tiempo dice, bueno, la siguiente semana uno de ustedes va a predicar. Y yo dije, a ver, ¿a quién le toca? ¿Y qué crees que pasó? Me dijo, usted predica. A mí me quedaba claro que había 2 testamentos, uno nuevo y uno viejo. Y que los primeros 4 libros del Nuevo Testamento eran Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De ahí en más, créeme, todavía no entendía mucho. Compré libros, me puse a estudiar y nació en mí el deseo de hacer lo que hoy estoy haciendo. Pero de una circunstancia aparentemente mala, Dios siempre hace algo bueno. Y quiero que entiendas, estamos viviendo momentos difíciles,
Pero va a venir algo bueno en todo esto. Yo estoy confiando, amados, que esta transmisión de mensajes que estamos haciendo va a traer mucha más gente al reino de Dios. Sí. Y que mucha más gente va a estar con nosotros una vez que podamos regresar a la iglesia. No sabemos cuánto tiempo. No especulen sobre cuándo vamos a volvernos a juntar. Si en redes no ven un anuncio de parte mía diciéndoles tal día se reanudan las reuniones, no creas en nada. Todavía no tenemos fecha. No sabemos cuándo. Vamos a aprovechar el tiempo que Dios nos tiene en casa. Hagamos lo que sabemos hacer. ¿Sí? Quiero que sepas algo. Vamos a grabar pláticas y vamos a grabar alabanzas porque no sabemos si vamos a poder seguir grabando. Pero aunque sea por teléfono, le hablo a cada uno para predicarles. ¿Por qué tenemos que hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer? No importan las circunstancias, no importan las adversidades, Dios sigue teniendo el control de todo. Dios sigue controlando nuestras vidas. Pablo estaba feliz porque a pesar de estar en la cárcel, tranquilamente podía escribir esa carta. Podría expresarles, y me impacta que escribe la epístola llamada como epístola del gozo, estando encarcelado. En lugar de estar frustrado, renegando, estaba feliz porque el reino se estaba extendiendo, aun cuando él estaba en la cárcel y estaba predicando por primera vez en su vida, libremente y sin impedimentos. Quiero que sepas algo. Cuando Pablo se convierte, su primera reacción fue ir a predicar y hablar de Jesús. Él tuvo una revelación de Jesús, un encuentro impresionante, y por poco y le cuesta la vida. Tuvieron que bajarlo por un canasto porque ya lo andaban matando. Él necesitaba un tiempo con el Señor y estuvo 3 años en un desierto. 3 años en un desierto. Y el Señor empezó a usarlo. Entonces tú no te preocupes, amado, si hoy estás viviendo las circunstancias que vives. Aunque no es lo que tú habías planeado, Dios sigue teniendo el control de cuándo y cómo tus oraciones van a ser contestadas. Ahora, quiero llevarte al siguiente versículo. Dice, y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar ha aumentado su confianza y anuncia con valentía el mensaje de Dios sin temor. Es decir, Pablo había inspirado a sus creyentes que estaban ahí en Roma, la iglesia de Roma. ¿Cuántos se han fijado que hay una carta escrita a los romanos? Esa carta escrita es esa iglesia, la iglesia de Roma. Ellos tuvieron confianza y con valor predicaban el evangelio. No era fácil predicar en Roma. No era sencillo por el ambiente que ahí había. Pero Pablo estaba feliz de haberlos inspirado a que el Espíritu de Dios se moviera entre ellos y el evangelio fuera predicado. Hoy estamos viviendo en momentos importantes para hablar del reino y para hablar de Jesús. Pablo lo hizo. Ahora, quiero llevarte a Filipenses, capítulo 1, versículo 20. Quiero que entiendas lo que pasa aquí. Dice, tengo la plena seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado. Y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que viva o sea que muera. Él tenía plena seguridad y confianza de que nunca iba a ser avergonzado, y tú y yo tenemos que tener esa misma seguridad. Nunca vas a ser avergonzado. Nunca, porque Dios nos respalda. Ahora quiero que entiendas algo. Por ese tiempo, después de 2 años y medio más o menos, Pablo es liberado. Pero muy poco tiempo después, lo apresan otra vez en Roma. ¿Y qué crees?
Nerón manda a decapitarlo. Eso ya no nos lo menciona el libro de los Hechos, pero todos los historiadores están de acuerdo en eso. Al poco tiempo de ser libre, lo decapitaron. ¿Fue un perdedor en la fe, Pablo? No. Porque él dice, sea que viva o muera. Porque sabía que su vida estaba en las manos de Dios. Y la tuya y la mía también. Quiero que entiendas algo. Quiero llevarte al libro de Hebreos, capítulo 11. ¿Cuántos saben que es el capítulo de la fe? Ve al versículo 13 si eres tan amable. Vean lo que dice ahí. Todas las personas que murieron, aún creyendo lo que Dios les había prometido, y está hablando de los héroes de la fe, ahí está la lista de todos los héroes de la fe, y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos, y lo aceptaron con gusto, coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Fíjate lo que dice la Biblia acerca de los héroes de la fe. Ellos no vieron la promesa. Algunas versiones dice, saludaron a la promesa. No la vieron. Te voy a decir por qué. Te pongo un ejemplo. Abraham. Dios le dijo, vas a ser padre de multitudes. Y nomás conoció a Isaac y unos cuantos hijos que tuvo después. Pero no vio a las multitudes, pero las saludó y las vio porque era una promesa de Dios. Lo que Dios tiene para ti, amado, a lo mejor no lo ves, pero Dios lo que dijo lo va a cumplir. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios nunca miente. Y cuando Dios nos ha prometido algo, Dios lo va a hacer por nosotros. Nunca te frustres si oras por algo y no se da. Dios te va a mostrar a su tiempo por qué no ocurrió o por qué pasó. Pero te puedo asegurar que nunca vas a ser avergonzado, y ten el valor de seguir predicando, de seguir hablando y de seguir bendiciendo. Nunca te frustres porque algo no pasa. Si algo no pasa es porque Dios es soberano y tiene su cómo y tiene su cuándo y tiene su por qué en su momento perfecto. No te frustres. Quiero ser honesto contigo. He orado por mucha gente y ha fallecido. Porque el que tiene el control es Dios. Por su misericordia y su gracia, muchos otros han sido sanados. Pero siempre voy a seguir orando porque Dios sane a todas las personas. Porque nunca voy a ser avergonzado. Dios siempre va a dar una explicación de las cosas. Dios nunca deja las cosas abiertas. Dios lo que empieza lo termina. Y tu fe y mi fe están fundamentadas en la roca de nuestra salvación, que es Jesús. Ahí está cimentada nuestra fe y nuestra confianza. Es el anhelo de mi corazón que esta plática te libere de condenación, de frustraciones o de angustias, porque Dios siempre tiene el control. Pablo predicó y lo mataron. Sí, al igual que los demás héroes de la fe. Está esperando su promesa. Y sabes que tú y yo somos parte de esa promesa para Pablo. Quiero ser bien honesto contigo. Para mí, Pablo es el segundo maestro más grande que ha existido. El primero fue Jesús. Pero para mí el maestro más grande no es ninguno de los 12 apóstoles, es Pablo. Y su vida enriquece mi vida, y quiere Dios que tú y yo aprendamos de lo que Dios hizo en él, porque Dios va a hacer su obra también en nosotros. Que Dios los bendiga, agárrense de su fe, vamos a salir muy bien de esta, y todos seguimos en las manos de Dios, sea que muramos o sea que vivamos. Por eso Pablo en ese mismo segmento dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sea que viva o sea que muera. Porque si vivo estoy con Él, y si morí, también sigo con Él. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la tercera plática. ¿Qué tal? Muy buenos días, iglesia. Pues quiero leerte lo que dice Jeremías 17:7.
al 8. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Yo quiero animarte que en esta temporada, porque sabes que me gusta muchísimo lo que dice, que va a haber calor, que va a haber sequía, pero me encanta también lo que dice, porque han hecho del Señor que sea su esperanza y su confianza. Y en esta temporada yo quiero animarte a eso, que tú puedas poner a Dios como tu esperanza, como tu confianza, porque sabes que si esperamos en Él y confiamos en Él, no seremos avergonzados. Así es que quiero animarte mucho esta temporada, que podamos confiar en Él. Si tú quieres hacer tus donativos, van a aparecer lo que son los números de cuenta, o bien puedes hacerlo mediante OXXO. Queremos exhortarte a que nos sigas en redes, sigue leyendo tu Biblia. No te canses de esperar. El honrar a Dios significa que estoy dispuesto a creerle, aunque lo que pida no se da, porque se va a dar después. Honrarlo es seguir creyendo en Él, sin importar la respuesta. Dice el Salmo 40 en el verso 1 y 2, puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puse mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. El Señor siempre está escuchando nuestras peticiones y aquí quiero hacer hincapié, dice que Él nos sacó de la fosa de la muerte. Yo te animo, iglesia, a que te agarres de las promesas de Dios y las declares y digas, lo creo y lo recibo, y el Señor lo hará. En el nombre de Jesús. Amén. Y nos vemos en la próxima plática a las 6 de la tarde.